Hoy en Acompáñame a leer Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 1844. En Rocken, un pueblecito sajón cerca de Lützen, nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, el 25 de noviembre. Es el hijo del pastor protestante Rocken. 1849. Muerte del padre de Nietzsche, que queda al cuidado de su madre y de su hermana Elizabeth. 1851. Ingresa en el rígido colegio de Pforta, donde gana fama de estudiante disciplinado y tranquilo. Su única dificultad son las matemáticas, en la que es calificado como muy deficiente. 1863. Se traslada a Bonn, en cuya universidad ingresa para estudiar teología y filología. Tras conseguir la aprobación de su familia, se traslada a Leipzig para seguir los célebres cursos de filología dictados por F. Ritschl. 1866. Nietzsche descubre el mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer, que tendrá una perdurable influencia en su obra. En mayo, por recomendación de Ritschl, es designado para ocupar la cátedra de filología griega en la Universidad de Basilea. Entabla amistad con Burckhardt y con Franz Overbeck. 1870. Conoce a Richard Wagner y a su esposa, Cosima Liszt. Bajo la influencia del músico alemán, comienza a redactar El origen de la tragedia, a partir del espíritu de la música. Nietzsche se enamora de Cosima. 1872. Aparece El origen de la tragedia, donde Nietzsche distingue por primera vez entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolineo. La obra tiene una fría acogida en los medios académicos. 1873. Comienza la publicación por entregas, que acabará en 1876, de Consideraciones intempestivas. 1877. Acosado por una serie de enfermedades, sífilis, persistentes neuralgias, Nietzsche renuncia a su cátedra en Basilea. Ruptura violenta de su amistad con Wagner. Aparece humano, demasiado humano. Comienza el periodo más rico de su producción. 1878. Publicación de Miscelánea de opiniones y sentencias. 1879. Larga temporada en el retiro montañés de Sils Maria. Viaje por Italia. Aparece El viajero y su sombra. 1882. Nuevos viajes por Italia. En busca de climas que atenúen sus sufrimientos físicos, se publica La Gaya Ciencia. 1883. Nietzsche emprende la redacción de Así habló Zaratustra. 1884. Termina Así habló Zaratustra, que no sería publicado hasta 1891. Conoce a Lou Salomé, con quien planea casarse y a causa de la cual rompe su amistad con Paul Rée. 1886. Lou Salomé le abandona. Se edita Más allá del bien y del mal. 1887. Aparece Genealogía de la moral, que tiene cierta repercusión en Alemania. 1888. Nuevos viajes y periodos de reclusión en Sils Maria y nuevos viajes por Italia. Nietzsche redacta una serie de opúsculos, entre los que destacan El caso Wagner, El ocaso de los ídolos, El anticristo y Ecce Homo. Escribe también un importante número de proyectos de futuras obras y al mismo tiempo trabaja en La voluntad de poder. 1889. En enero, mientras realizaba un nuevo viaje por Italia, sufre un colapso mental. Envía a sus amigos algunos mensajes delirantes, mientras vaga sin rumbo por Europa. Guiándose por estos mensajes, uno de los cuales firma con el nombre de Dionisios y está dirigido a Cosima, dice: Ariadna, te amo. Su amigo Overbeck consigue localizar al filósofo. Primeras muestras de reconocimiento europeo para su obra. Brandes publica en París Nietzsche, ensayo acerca del radicalismo aristocrático. 1890. Nietzsche permanece recluido en un sanatorio psiquiátrico de Jena. Los médicos diagnostican una parálisis cerebral progresiva. 1892. La enfermedad de Nietzsche es calificada como esquizofrenia y los psiquiatras corroboran que se trata de un mal irreversible. La familia de Nietzsche decide trasladar al enfermo a una clínica de Basilea. 1893-1899. Confirmando el diagnóstico dado por los médicos, la enfermedad de Nietzsche se agudiza año tras año. Al mismo tiempo, los círculos intelectuales de Alemania, Italia y especialmente Francia comienzan a interesarse por la obra del filósofo. 1900. El filósofo F. Tönnies declara que toda Europa vive un momento de culto a Nietzsche y a su obra. Sus libros se reeditan vertiginosamente.
H. Weichinger comienza a preparar su monumental Nietzsche como filósofo. En febrero, los médicos autorizan el traslado de Nietzsche a casa de sus familiares. El cuidado del enfermo queda a cargo de su hermana, Elizabeth, y de su madre. Muere el 25 de agosto. Así habló Zaratustra. Aunque el conjunto de la obra de Nietzsche tiene un carácter fragmentario, desde su primer libro, El origen de la tragedia, 1872, hasta sus escritos de madurez, que se publicaron después de su muerte, existe una apretada trabazón interna. En el centro de esa trabazón aparece Así habló Zaratustra, escrito entre 1883 y 1884. Su descripción de lo dionisíaco y lo apolineo como componentes fundamentales y antagónicas de toda la cultura occidental se resuelve primero como una exaltación del elemento dionisíaco, depositario de la voluntad de vivir. Posteriormente, se transforma en un ataque sistemático al componente apolineo, es decir, al alma que, al entusiasmo por la belleza, contrapone el cálculo, el racionalismo, la cautela. Para Nietzsche, lo apolineo es ante todo el temor a los impulsos vitales. Como Schopenhauer, Nietzsche dice que la vida es lucha y sufrimiento, que no se deja aprehender por la lógica y que destruye todo lo que se opone a su paso. Nietzsche propone la aceptación lisa y llana, espontánea, de la vida tal como es, único camino para que el dolor pasivamente sufrido se transforme en alegría actuante. De allí surge la apasionada, virulenta crítica a que Nietzsche somete al conjunto de la cultura occidental, cuya base es la negación de la vida y de sus leyes implacables. El cristianismo, un cristianismo estrecho y timorato, tal como era vivido en muchos rincones del mundo, pero especialmente en un pueblecito rural de la Alemania de su tiempo, aparece como un elemento pernicioso a los ojos del filósofo. La resignación ante el mal, la glorificación del sometimiento y la compasión conducen fatalmente a la más impotente de las decadencias. A medida que Nietzsche entra en la madurez, su crítica contra la cultura occidental se hace progresivamente más radical. El rechazo de los valores establecidos incluye ya el rechazo del pensamiento racionalista y científico. Para Nietzsche, lo que ciencia y razón pueden ofrecer a los hombres no es más que una sombra ilusoria, un falso saber incapaz de enfrentar o de siquiera concebir las leyes de la vida. La moral establecida por la sociedad occidental, dice Nietzsche, conduce a un empobrecimiento de las potencias originales del hombre, su agresividad, su afán de triunfo, su alegría de ser fuerte. Ante esta situación, el filósofo propone una perspectiva nueva, el abandono de todos los valores antiguos, la caridad, la compasión, la aceptación resignada y la subordinación a una voluntad fuerte y creadora, aliada del impulso vital, capaz de aceptar el riesgo de la destrucción para ejercer su voluntad de poder. En Así habló Zaratustra, este nuevo espíritu se encarna en la aparición del superhombre, tan alejado de los hombres simples como la raza humana lo está de sus antecesores animales. La obra no es sólo el gozoso anuncio de esta aparición, sino también la patética revelación de la muerte de Dios. Zaratustra propone aceptar esa muerte para que el hombre recupere su orgullo, deje de inclinarse ante la divinidad y se exija a sí mismo su propia elevación, y que, al mismo tiempo, aprenda nuevamente a gozar de la tierra, del sentido de la tierra, para lo cual tiene que aprender también a sufrir sin quejas. La voluntad del goce, inseparable de la voluntad de poder, exige arrojar la racionalidad al cuarto de los trastes inútiles. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda tendida en el abismo. Lo más grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que debemos amar en él es que constituye un tránsito y un ocaso. Así habló Zaratustra. 3. Es decir, el destino de los hombres encarna la evolución irracional del universo y tiene la irrenunciable necesidad de reafirmarse, de volver constantemente sobre sí mismo, por lo cual todo momento en la vida del hombre es repetido. En Nietzsche, el tema del eterno retorno está lejos de vincularse al pensamiento oriental y niega explícitamente todo contacto con la dialéctica de los ciclos repetitivos, tan característica de los viejos griegos. Para Zaratustra, el eterno retorno significa un proceso de negociación-superación, como en la dialéctica post-hegeliana. La historia de la filosofía puede reivindicar para sí, con todos los títulos, la obra capital de Nietzsche. Sin embargo, la literatura, y en especial la poesía, puede reclamar que Así habló Zaratustra sea juzgada según las leyes de sus respectivos reinos. En verdad, el libro de Nietzsche puede o debe ser leído como lo que formalmente es, un largo poema en prosa,
dividido en 4 partes y cuyos versículos imitan conscientemente a los del Nuevo Testamento. Un poema dotado de una espléndida carga lírica y de un sistema retórico de rara potencia expresiva. Por otra parte, su texto es una ardorosa defensa del conocer verdadero que proporciona la poesía, la intuición, la adivinación contra los dogmas establecidos del pensamiento lógico, contra los poetas consagrados, a quienes no es lícito preguntar por su porqué. Uno de los aguzados alfilerazos que lanza contra Goethe. El carácter misceláneo que tiene toda la obra de Nietzsche, la sorprendente riqueza y variedad de sus recursos retóricos, su asistematismo, han dado lugar a una multitud de interpretaciones distintas e incluso contrapuestas. Los nazis creyeron ver en su superhombre una prefiguración de la supremacía germana en Occidente. Martin Heidegger propone releer las obras de madurez de Nietzsche como una serie de revelaciones ontológicas. Otros prefieren ver en Así habló Zaratustra el trasunto de un pensamiento prometeico que quiere liberar al espíritu humano de sus viejas servidumbres teológicas. En medio de esa diversidad un poco caótica de opiniones, existe una dificultad suplementaria para acercarse a la obra madura de Nietzsche. Las investigaciones del Dr. Karl Schlittler mostraron, a partir de 1956, que muchos de los textos nietzscheanos, aparecidos después de que el filósofo enloqueciera, han sufrido ocultaciones e interpolaciones, fraudes y agregados. La responsable directa de ese delito es la hermana de Nietzsche, en cuyo poder cayeron los papeles y originales del filósofo. Elisabeth Nietzsche Forster, casada con un fanático antisemita, parece haber querido halagar al régimen nazi y asegurarse a sí misma cierta gloria vicaria bajo el Tercer Reich, forzando la mano del filósofo enfermo mediante el sencillo procedimiento de intercalar en sus escritos últimos afirmaciones germanistas y antijudías. La edición crítica de las obras completas de Nietzsche, organizada por Schlechter para la editorial Hanser de München, es la primera libre de toda sospecha de manipulación. La solicitud de la madre y la hermana de Nietzsche para con el filósofo enfermo ha sido descrita muchas veces como excesiva. Desde 1956 se sabe que esa solicitud tenía formas vampirescas. El autor en el tiempo. Antecedentes. Durante mucho tiempo, la crítica se ha preocupado de señalar la originalidad de Nietzsche. Su carácter inclasificable, menos obvio y más difícil es acotar el terreno que su obra ocupa dentro de la tradición filosófica alemana, sin cuyo contexto Nietzsche resultaría un fenómeno inexplicable. Educado en la rígida escuela postromántica que retoma la imposibilidad del conocer kantiana, para contraponerla a la filosofía como saber absoluto, Nietzsche resulta un epígono, más literario que filosófico, de Schopenhauer. Del autor de El mundo como voluntad y como representación, toma Nietzsche las líneas maestras que le permiten construir los conceptos antagónicos de Dionisíaco y Apolineo. Para Schopenhauer y para Nietzsche, de lo que en verdad debía ser liberado el hombre era de la pesada carga del racionalismo hegeliano, que apenas debaja lugar para la reflexión individual, subjetiva e íntima. Nietzsche se convierte así en el más radical crítico de la racionalidad, en nombre de los derechos del espíritu. ¿Qué me importa mi razón? ¿Acaso ansía ésta el saber como el león su alimento? ¿O es pobre y sucia una voluptuosidad miserable? Así habló Zaratustra 3. De la tradición filosófica alemana, Nietzsche rescata la que pone el acento en la voluntad y en la intuición, forzando las fronteras entre la especulación filosófica y la actividad poética. Pero hay un momento en que Nietzsche rompe abiertamente con Schopenhauer y su lúcido pesimismo. Ese momento es particularmente brillante en Así habló Zaratustra, donde el vitalismo de Nietzsche llega, por el heroísmo, a la alegría. Su época. El rechazo que la clase de los filósofos profesores reservó a las primeras obras de Nietzsche no hizo sino acentuar el distanciamiento del filósofo respecto a la tradición académica alemana. Los libros que siguieron a El origen de la tragedia a través del espíritu de la música y Consideraciones intempestivas fueron acogidos con un disciplinado silencio por los profesores y el gran público no llegó a enterarse de su existencia. Fuera de las fronteras alemanas, el nombre de Nietzsche adquirió pronto un cierto prestigio de minorías, que ciertamente no bastaba a la apetencia y necesidad de interlocutores que sufría el filósofo. La orgullosa dedicatoria de Así habló Zaratustra, a todos y a ninguno, muestra hasta qué punto padecía Nietzsche la soledad a que le condenaba su ruptura con la tradición académica. En la Alemania de su tiempo,
El prestigio de Nietzsche era tan escaso que se vio obligado a pagar la edición de su obra capital. Es cierto que el Zaratustra nietzscheano produjo en Alemania un considerable escándalo y que reveló al gran público la existencia del autor, pero los ecos de la polémica se apagaron pronto y una vez más Nietzsche tuvo que fijar en el extranjero sus esperanzas de encontrar interlocutores. Puede afirmarse que la fama europea de Nietzsche comienza con la publicación de un interesante artículo del danés George Brandes titulado Nietzsche, ensayo acerca del radicalismo aristocrático, en 1889. Brandes, que residía en París, era uno de los mandarines de la cultura europea de la época. Su trabajo llegó tarde, porque Nietzsche había caído ya en la psicosis de la que no se recuperaría. Influencia posterior. La fama de Nietzsche creció vertiginosamente desde entonces, al menos hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Su figura fue el centro de combates, discusiones, imitaciones, muestras de odio y de admiración. No existe un filósofo que, como Nietzsche, haya seducido y provocado tanto al coto cerrado de los filósofos, al mundo de la cultura y a esa vasta capa innominada que suele designarse como público en general. Nietzsche ha influido de una manera poderosa en el terreno de la estética y de la literatura tanto como en el de la filosofía, no solo en Europa, sino en todo el mundo. En Francia, F. du Bois pensaba que Nietzsche es el más conocido y divulgado de los filósofos, mas aún es el único al que se lee. Con su nombre o con sus teorías ocupa toda discusión seria sobre el pensamiento de la época. 2 años antes, Bernard Shaw había adaptado y llevado al teatro Hombre y Superhombre. En el campo estricto de la filosofía, la marca de Nietzsche es visible en la obra de Henry Bergson y de O. Spengler. Freud sostenía que hubiese tardado mucho en descubrir el continente del inconsciente sin la ayuda de las obras de Nietzsche. La obra del filósofo alemán fascinó a Jean-Paul Sartre, tanto como a su adversario, Albert Camus, a Karl Jaspers y a Martin Heidegger, que le dedicó uno de sus más notables trabajos de especulación metafísica. La Segunda Guerra Mundial, la inesperada y sospechosa simpatía que el régimen de Adolf Hitler mostraron al autor de Así habló Zaratustra hicieron que durante un breve periodo el nombre de Nietzsche abandonara el primer plano. Sucesivas y periódicas modas o revisiones de su obra le devuelven hasta hoy su verdadera dimensión, la de uno de los protagonistas y forjadores de la cultura del siglo XX.